Pues sí, aquí estamos en el Chamuco TV y aquí estamos en el Instituto Nacional Electoral platicando con la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala y estamos muy contentos y con muchas preguntas e inquietudes de lo que está a punto de pasar en unos cuantos días. Guadalupe, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, es un gusto tenerlos aquí. Ya saludé a todo el equipo, me parece que es un esfuerzo de ambas partes en la plática del día de hoy. Muchas gracias. Oye, Guadalupe, pues viene un proceso, ya estamos en un proceso inédito. Inédito en todos los sentidos, para este país, hasta para buena parte del mundo. ¿Con qué retos se han enfrentado hasta ahora y los que vienen en este nuevo proceso electoral? Gracias. En principio, comparto con ustedes que cuando la reforma electoral en una parte del Poder Judicial, en su gran mayoría, fue aprobada, pues bueno, lo primero que tuvimos que hacer es revisar las implicaciones que eso tenía en la organización de un proceso electoral. Hemos venido acuñando la frase de ante un proceso inédito, situaciones inéditas, por lo tanto, acciones inéditas por parte soluciones inéditas por parte del Instituto Nacional Electoral, y eso hemos venido haciendo. Hemos tomado más de 100 acuerdos para este proceso que le van dando la forma, el ritmo, la armonía y garantizando la organización. La reforma estableció que si no teníamos la determinación puntual en la misma, nos atuviéramos a una facultad de generar lineamientos y procedimientos y que revisáramos lo que la ley ya normal para los procesos ordinarios establecía. En esas dos combinaciones se ha movido el instituto, en la experiencia que tan años de hacer procesos electorales y en lo que faculta la propia ley al instituto, de tal manera que ante un proceso verdaderamente inédito, el reto era sacarlo adelante. Tuvimos un recorte presupuestal, como todos conocemos, y eso te obliga a generar un modelo operativo de elecciones distinto. No quiere decir que de menor importancia, ni tampoco quiere decir que de menor calidad, ni con normas que no pueden ser revisables por todo el mundo, ni que deje de tenerse la transparencia del caso. Eso es lo que hemos venido haciendo. También sabemos que durante 2 meses jueces y juezas de distintas entidades estuvieron promoviendo que se cancelara el proceso electoral hasta que finalmente el Tribunal Electoral, máxima autoridad en la materia, resuelve que todas las autoridades involucradas en este proceso electoral no podíamos detener un día más las actividades propias del proceso, y entonces es que continuamos con todo eso. Más allá de que eran pocos meses, todavía 2 meses, estuvimos en este impasse de no poder actuar jurídicamente en el ámbito que se actúa en el instituto, que es a través del Consejo General, ¿no? Entonces, claro que son muchos los retos, porque el tiempo determina, porque el presupuesto determina, porque el programa operativo, el modelo operativo tuvo que ser ajustado a esta nueva circunstancia, y porque además este instituto no conocía a profundidad del tema del Poder Judicial de la Federación, como conocemos la vida interna de los partidos, porque aquí tenemos sus estatutos, sus principios, todo, y tenemos las reglas del juego pues muy conocidas ya por todos los mexicanos y mexicanas, más allá de los propios actores, de tal manera que entender la forma en que está organizado el Poder Judicial también fue un reto. Por ejemplo, el tema de la delimitación geográfica de sus atribuciones, que es distinta a la de aquí de nosotros. Y bueno, y ahí tuvimos que tomar un acuerdo también para ajustar sus circuitos, sus distritos judiciales con los distritos electorales. Y así le dimos vida a un nuevo concepto, que es el distrito judicial electoral, que es la parte mínima en donde tenemos que organizar el proceso electoral para que de ahí surjan ya todos los resultados, ¿no? Y la organización de la propia sociedad mexicana al momento de acudir a la urna, que todos sepamos que ahí es. Al principio, el reto mayúsculo que se presentaba en la narrativa pública, y en la narrativa hay cosas a favor y cosas en contra siempre, era que era imposible votar el día de la elección.
Otra era que era imposible tener boletas para la elección, que era imposible revisar tantos candidatos. Una de las partes que omiten decir en estas narrativas que perjudican el proceso y la participación ciudadana, pues es que la organización justamente va hacia ese terreno. Cómo facilitarle a todos los ciudadanos el ir a votar. No tienen que revisar los 3,000 y cacho de candidaturas, solamente las que nos corresponde en la casilla que vamos a ir a votar. Y eso reduce muchísimo el espectro de trabajo del ciudadano por conocer. Por supuesto que todo está a disposición de todo el país para el que quiera, con el solo hecho de entrar a la página, ver en esta Conoce, Practica y Ubica todos los expedientes de todos los candidatos, pero preferentemente nos ubicamos en lo que nos va a corresponder votar a cada uno y ahí ya vamos viendo a quién vamos a elegir. Porque sí hubo muchísimas resistencias a partir de que de hecho desde mucho antes, desde que se plantea la posibilidad de una reforma al Poder Judicial para poder someterse a una elección, empezaron las resistencias, y no solo resistencias, campañas de mucha desinformación y abiertos boicots. Buena parte del Poder Judicial haciendo estos boicots y... suspensiones. No, bueno, una serie de cosas impresionantes una tras otra. Amparos. Sí. El Instituto Nacional Electoral tuvo muchas presiones en todo este lapso. Incluso al interior del Al INE. interior del propio instituto reflexionábamos todos los días, deliberábamos los 11 consejeros qué era el paso que seguía. Así es que mandamos un juicio a la Sala Superior en una primera instancia en algo que se le llamó acción declarativa. No consideró la Corte totalmente contundente la respuesta de la Sala Superior. Para nosotros era obvio que teníamos que seguir, pero había estas diferencias en los acatamientos, en el entendimiento de la propia resolución del tribunal. Después viene una solicitud de aclaración para la Sala Superior y ya la hace también el Poder Legislativo del Estado. Y bueno, ya la respuesta hay: ni un poder involucrado, ninguna autoridad involucrada en el proceso electoral puede dejar de hacer sus trabajos. Esa es la primera parte. La resistencia a una nueva forma de elegir el Poder Judicial es normal que ocurra. Vamos a pensar que todo cambio siempre presenta una resistencia al mismo. Sin embargo, eso no quiere decir que la resistencia venga acompañada de campañas de imposibilidad, de que no son prácticas correctas, de que no es posible que México entre en este sendero. Para el Instituto Nacional siempre nos quedó claro a nosotros que si hay un mandato constitucional, el instituto para eso existe, para organizar su máxima atribución es la organización de los procesos electorales del país. Hoy por hoy nos enfrentamos con el proceso electoral del Poder Judicial por primera vez. Efectivamente hay voces que señalan que si en el mundo esto no se hace, pues ¿por qué México tendría que entrar en ese canal, en esa ruta? Y que los países que tienen este tipo de elecciones pues no la tienen en su totalidad, lo cual es verdad. Será el primer país en el mundo que elija de manera total a su Poder Judicial. Eso es un reto adicional, porque construir el acompañamiento de los diferentes países en su ámbito electoral a través de este corto tiempo, pues también se convirtió en otro reto. Hoy por hoy les comparto con mucho gusto, además, que varias misiones estarán acompañando el proceso electoral. 30 y 31 de mayo tendremos la recepción de todos ellos y haremos una presentación de en qué consiste todo el proceso electoral en la parte técnica, operativa y jurídica. Ya los comentarios de carácter político y eso, pues bueno, se los dejamos a quienes son actores políticos o se dicen actores políticos o se dicen de otro modo y actúan como políticos. Eso queda en ese territorio. En el de nosotros es garantizarle a México, como el INE lo sabe hacer desde que iniciamos en esto,
desde el 90, que sabemos hacer procesos electorales ordenados, con la participación de la ciudadanía. Confirmamos una y otra vez la confianza del ciudadano cuando tocamos a la puerta para invitarlos a ser funcionarios de casilla, y acuden y son, y en este momento estamos prácticamente al 100% de todo el funcionariado de mesa directiva de casilla ya capacitado, ya con sus designaciones de presidente, escrutador, secretario de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, y también acuden otros ciudadanos de manera temporal con nosotros a participar como capacitadores, asistentes electorales y supervisores, que son luego los que se encargan de hacer todo el mecanismo de recolección de los paquetes, resguardar esa cadena que la conocemos como cadena de custodia, que es trasladar el paquete de la casilla al centro en donde se va, al lugar en donde se van a realizar los cómputos. De tal suerte que todo eso era un reto desde el primer día. Es un reto y sigue siendo hasta que entreguemos los resultados después del 1 de, ya está de listo, junio. todo listo. Tenemos en este momento, semana, fíjate, ayer tuvimos sesión de Consejo General, y también entre los informes que periódicamente entrega la Comisión Temporal Especial para este proceso electoral, por cierto, integrada por quien preside es el consejero Jorge Montaño, y quienes están de integrantes la consejera Rita B. López Vences y la consejera Norma Irene de la Cruz, que han hecho un trabajo increíble para que esto en tan poco tiempo logre llegar a buen puerto. A través de esta comisión, por supuesto, se bajan todos los acuerdos y recientemente y todos los informes. El día de ayer nos decían, ya están entregados todos los materiales que no son con emblemas, que no necesitan el resguardo de la Guardia Nacional, Marina y Sedena, y de las guardias de la seguridad de las entidades, y también el de las boletas electorales. Es decir, este lunes que viene, el instituto inicia la entrega de paquetes a todos los que serán presidentes de las mesas directivas de casilla. El operativo está listo para que inicie el lunes esta entrega y el domingo estemos con las casillas instaladas. Otro dato que teníamos el día de ayer es que si ayer hubiese sido la elección, solamente 4 casillas de las más de 84,000 no hubieran podido ser instaladas. Sin embargo, estamos todavía con esta semana de posibilidades de negociar, establecer coordinación con las comunidades o quien así se tenga que hacer para que sí se puedan instalar las casillas. Hay una diferencia en el modelo operativo. En el otro tenemos casillas de hasta 750 votantes, en esta hasta 2,500. Son casillas seccionales. También garantizamos a toda la población que los domicilios en donde van a estar ubicadas todas las casillas seccionales son los domicilios que ya conocemos, los que acudimos a votar de manera recurrente o cívicamente responsable en las elecciones que hemos venido desarrollando. Bueno, pues vamos a un corte de estación, no sin antes ver a la chamuca Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿cómo te me va? Acá estamos preparando los crayones para hacer realidad el hashtag Plan C con la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. El pueblo renovará cientos de cargos ejerciendo el democrático voto popular, no tan popular para la derecha. De lo más extraordinario de esta elección es destinar más sillas a las mujeres, equilibrando los siglos de exclusión en estas salas del poder patriarcal. Elegiremos 5 mujeres y 4 hombres para la Suprema Corte, 2 cargos para la Sala Superior del Tribunal Electoral y 15 para la regional. Cabe destacar otro cambio significativo, y es que el Consejo de la Judicatura Federal se transformará en Tribunal de Disciplina Judicial para, ahora sí, sancionar los business tipo sabadazo que sueltan criminales. Aquí elegiremos 5 cargos o magistraturas para conformarlo.
También 464 cargos de magistraturas de circuito y 386 cargos de personas juzgadoras de distrito. Votaremos con miras a corregir a un poder judicial que le ha dado vuelo a la hilacha, dejándose consentir por el poder fáctico del dinero en detrimento de la justicia y de México. La derecha, dentro y fuera del poder judicial, ve llegar con horror el fin de sus privilegios y del cabildeo caviar, llamando a boicotear la elección. Se les van los sueldazos, pero se van llorando con sus pensionzotas. Hay que transformar eso y a las fiscalías también. El mandato popular exigirá a las personas elegidas la rendición de cuentas sobre su actuar y la discusión pública sobre sus decisiones. Se espera que este nuevo poder judicial sea cercano a la gente después de la votación y que continúe el contacto puerta a puerta y en foros abiertos. A prepararnos para tan histórica ocasión que nos dará 6 papeletas mínimo para esta renovación. Junto a los nombres estará anotado el poder que los postuló: PE, Ejecutivo, PL, Legislativo o PJ, Judicial, que ayuda si deseas aplicar criterio de selección del poder al que más confianza le tengas. Se recomienda también leer perfiles y practicar en el sitio especial del INE que contiene tutoriales en video, querido electorado. A llevar agüita y acordeones este 1 de junio para ejercer nuestro voto con alegría, hasta que la justicia se siente con el pueblo. Chaito. Y seguimos aquí en el en el INE, platicando ni más ni menos que con la consejera presidenta Guadalupe Taddei sobre la elección al Poder Judicial. Y bueno, yo te quiero preguntar, Guadalupe, lo que nos estás contando es que todo está listo, todo está echado a andar, todo está organizado, y sin embargo nos encontramos con voces que siguen diciendo que esta elección es una simulación y una farsa. Entre estas voces está ni más ni menos que Lorenzo Córdoba Vianello. La pregunta es, ¿de veras es una farsa y una simulación esta elección? No, por supuesto que no es ninguna farsa ni ninguna simulación. A ver, si tenemos una estructura operativa del tamaño de la que tiene el instituto, si hemos tomado los acuerdos jurídicos necesarios, si hemos decidido cómo se vota, si hemos decidido formatos de boleta, si hemos decidido el rumbo que tienen que tener los registros, la revisión de lo mismo, hemos decidido los tiempos en que se deberá de revisar la elegibilidad de las candidaturas, hemos sabido respetar las atribuciones que la propia reforma electoral le dio a los comités de evaluación y a los tres poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial en materia de candidaturas. Se ha decidido el respeto a las reglas de paridad, hemos implementado todas y cada una de las etapas que un proceso electoral contiene. No entiendo en dónde está la farsa. Y por supuesto es inaceptable que se diga que hay una farsa en todo esto. Ahora, separaré la parte política de los que comentan este tipo de cosas como actores que se consideran o son políticos, de la parte que le toca al Instituto Nacional Electoral hacer, que es organizar las elecciones. Quien haya estado en este instituto sabe perfectamente que cada detalle se cuida y se cuida con esmero, porque el proceso electoral
no le corresponde ni es propiedad de absolutamente nadie, es de México. México requiere un Instituto Nacional Electoral firme, sólido, capaz de separarse de los actores políticos y mantener los valores propios de los procesos electorales, entre ellos la organización puntual y muy cuidada. No podemos hablar de una farsa cuando estamos involucrados millones de ciudadanos en este tema. Cuando hablo de millones es porque 13 millones de ciudadanos fueron visitados, tocamos sus puertas para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Todos esos mexicanos y mexicanas que nos atienden, aun cuando nos digan no puedo ser funcionario de casilla, están enterados que el INE está haciendo un proceso electoral ahora en materia judicial. ¿Cómo llamarle farsa a esto que tiene tanto empeño, tanto trabajo, tanta puntualidad en el desarrollo de sus funciones? Si la farsa la ponemos en el lado de una declaración de tipo político, entenderé, aunque no acepto que se hable de esa manera, entenderé que es una postura de carácter política, pero institucionalmente no puede el Instituto Nacional aceptar que esto es una farsa o simulación, porque estamos trabajando con la misma intensidad y pulcritud que todos los procesos electorales. No puede ser una farsa. A contentillo de cualquiera no se le puede denominar farsa a este trabajo que se combina con otras instituciones, con los organismos públicos locales, con todas nuestras delegaciones en el país y con toda la estructura que está aquí, que interviene otras, incluso empresas de carácter privado para dar la certeza de contar con el material en tiempo. Me parece que esto no es una farsa, nunca lo aceptaré. Es el colmo que quien fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral esté haciendo esas declaraciones y esté, entre muchos otros, en un boicot abierto. No quiero pensar qué hubiera pasado si él siguiera siendo el consejero presidente. ¿Cómo estaría manejando esta elección? Sí, yo creo que la libertad de expresión es una garantía indiscutible de un sistema que nos jactamos de ser un sistema político mexicano, el de nuestro democrático, el de nuestro país. Esa es indiscutible, ese derecho que todos tenemos a la libre expresión, pero incluso la libertad de expresión cuando se trata de entorpecer un proceso que es un propósito nacional, que es un beneficio para el país. La propia ley de delitos electorales establece que quien entorpece un proceso judicial en la casilla o fuera de ella está cometiendo Entonces un el delito. INE no censura. El INE no censura, por supuesto. A ver, en el 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara que es obligatorio para el Instituto entregarle a las autoridades electorales locales información referente a un ciudadano, a algún registro que esté en nuestro padrón electoral, siempre y cuando esté dentro de un proceso especial sancionador, un proceso judicial o bien una autoridad competente. Como jueces y demás, estamos obligados a entregar esa información. Lo primero que hay que decir es que el instituto cuida celosamente los datos personales de todos aquellos que están en el padrón electoral. El padrón electoral y la lista nominal es una de las primeras razones por la que este instituto nace. Necesitábamos tener un padrón creíble, una lista nominal aceptable, que no votaran los muertos, que no llegaran cantidades de registros a ser incluidos en la lista nominal, nada más, porque sí, sin todo un procedimiento. Hoy eso está muy asegurado y también aseguramos la protección de los datos personales de quienes están ahí. Sin embargo, a petición de una autoridad electoral local, que no es el propio instituto, y judicial, el INE está obligado a entregar. Desde el 2012, en el 2018, con la administración anterior, se toma un acuerdo en donde, en razón del Sistema Nacional de Elecciones, en donde estamos involucrados los institutos locales y el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se conviene esta entrega pronta y expedita para bien proveer en un juicio que se esté
desarrollando. Es el caso que nos ocupa. Hay un procedimiento especial sancionador en ese instituto, se hace la solicitud del registro y se entrega. Así está establecido en un acuerdo el Consejo General de este instituto desde el 2018 y ya establecido también por la Sala Superior desde el 2012. A ver, esto tiene que ver con un desplegado que se publicó sobre un supuesto caso de censura, pero es curioso porque entiendo que uno de los abajo firmantes es, entre otras cosas, quien hizo esas leyes, ¿no? Sí, en el 2018 Fíjate, le tocó qué estar. Bueno, ahí igual el respeto total a la manifestación. Creo que es muy bueno que un gremio acompañe ante una posible amenaza de censura, amenaza de censura. En este caso, con toda la tranquilidad, pero también con toda la fuerza, decimos el INE no censura. El INE cumple con un procedimiento legal que es entregar información siempre y cuando sea parte de un juicio, ya sea en materia electoral local o de otro tipo de circunstancias. Es decir, ante autoridad competente, el Instituto Nacional entrega con el cuidado que debe de tener el padrón electoral. No hay de qué preocuparse. Mis respetos para los firmantes y todos los de los medios de comunicación, pero tengan la tranquilidad. En el INE ni entregamos información por antojo, ni tampoco censuramos la libertad de expresión. Sería el colmo que en este instituto alguien incluso intentara o osara. Sí tenemos, por supuesto, oportunidad a la réplica, a contestar algunas cosas que son incorrectas. Eso sí, siempre lo vamos a hacer. De hecho, tenemos un apartado en el instituto que se llama certeza, en donde si sale una noticia falsa, nosotros decimos falso, esto es así, ¿no? Y no porque estemos censurando la libertad de expresión de quien haya publicado la falsedad en mención, sino porque tenemos que estar firmes en lo que sí hace el instituto y está establecido que tiene que hacer. Finalmente es, como decía hace un momento, cuestiones políticas que siguen insistiendo en ese campo. Pero bueno, estamos frente a una semana de esta elección inédita, como hemos visto en todos los aspectos. Y dentro de esto, a mí me gustaría que empezáramos a hablar de qué va a suceder ese día, ¿no? La gente va a llegar a votar. ¿Y qué se va a encontrar? Porque se van a encontrar cosas muy distintas a cómo han sido las elecciones a las que estamos acostumbrados. Por primera vez no tenemos esta vieja relación de un hombre, un voto. Esa es una parte muy importante. Votos, ¿sí? 6 votos. Conociendo esta parte, que además es pública, que está en la central electoral de la página, quien tiene interés entra y ve y revisa los acuerdos y puede dilucidar que hoy en este proceso electoral una boleta no es igual a un voto. No, en los otros dos procesos, en el del Poder Ejecutivo y el Legislativo, una boleta es igual a un voto. Y eso posibilita que en los propios casillas, en las propias mesas directivas de casillas, se lleve a cabo el cómputo, porque tenemos hasta 750 votantes en una casilla. Cómo pedagógicamente compartir con todos los que nos escuchan en su programa, que estén con toda la tranquilidad, porque el cómputo no se va a hacer a escondidas. Es materialmente imposible que se realice en la casilla, porque un voto es igual a 10, a 5, a 3, a 2, a 8 y más lo que tenga que ver con el cómputo de carácter local. Y entonces una boleta se tiene que contabilizar hasta 10 veces, hasta 8 veces, lo que imposibilita que nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla, que además están cumpliendo con su deber ciudadano, con su obligación cívica, los tengamos horas y hasta el siguiente día puedan, por supuesto que eso es en principio anti todo, en materia inhumano, en materia de colaboración de todos los ciudadanos, es materialmente imposible. De ahí que hoy cuando acudamos a la casilla
Vamos a entrar y en un solo momento nos van a entregar nuestras boletas, van a marcar la lista nominal, van a marcarnos nuestro dedo y nos van a marcar la credencial y ahí mismo en el procedimiento. Eso antes se hacía después de que votas, así te marcaban la credencial y el dedo. Ahora va a ser antes. Antes, y justo porque en la búsqueda del menor tiempo posible de estancia de un ciudadano en la casilla, revisamos toda la ruta que sigue el ciudadano cuando llega a la casilla a votar. Hoy será muy fácil, vamos a llegar, nos van a entregar nuestras boletas, hacen todo esto, acudimos a la urna, a la mampara, y en una sola urna, no vamos a tener urnas de colores, en una sola urna depositamos. Eso reduce mucho el tiempo de presencia del ciudadano en la casilla. Y por supuesto contamos además con que con esta herramienta que sale por primera vez en nuestro país de conoce, practica y ubica, ya pudimos haber visto en dónde nos toca, ya ubica tu casilla, ya está disponible, igual entrando a la página del instituto y ubicándonos en Conóceles, ya sabemos, ahí vamos a ubicar a nuestros candidatos y tenemos la posibilidad de ejercitar nuestro voto en las 6 elecciones de carácter federal, las 6 boletas que van a ser entregadas. El tiempo de estancia en la casilla se reduce. Esto no es una ocurrencia, no es algo caprichoso, no, es producto del estudio formal de cómo se lleva a cabo el proceso de votación en las otras elecciones ordinarias y cómo lo tendríamos que hacer en esta extraordinaria para que fuera lo más parecido a lo que tú siempre ya tienes interiorizado. Debo decir también que vamos a tener 2 tipos de votantes. En términos de experiencia de votación. Los que ya hemos votado en todos los procesos y sabemos que nos van a dar las boletas, que después regresamos, que después nos marcan y ya nos retiramos de la casilla. Hoy vamos a tener a todos los primovotantes, a los que recientemente se incorporaron y esos no traen en su interior el otro modelo de votación. Claro. Y entonces será muy interesante cómo vamos a ver cómo actúan los que no traen esta carga de la información de cómo votábamos anterior contra los demás. Creo que va a ser una votación muy fácil, muy ágil. Tendremos la posibilidad de tener ahí a los observadores electorales que también de manera inédita, aun cuando le podamos poner otros adjetivos calificativos, inusual, extraña, rara. Esto es inédito en todo. Hoy por hoy no hay competencia con el Instituto Nacional Electoral para tener observadores. Cuando están todos los partidos políticos y sus candidaturas, los candidatos independientes, ellos también buscan tener representantes en las casillas. Y hay mucha gente que ha sido representante sin ser militante, ¿no? Porque quieren hacer un acto, porque los convencen, porque los invitan todos y cada uno de los partidos políticos. Y esa gente finalmente va adquiriendo esta voluntad y esta práctica de llegar y estar presente en las casillas el día de la elección. Y hoy solamente el instituto ha llamado a ser observadores electorales y sí tuvimos 316,000 pasados solicitudes de observadores. Hasta el día de ayer llevábamos 138,000 ya acreditados. Nunca antes había sucedido, salvo en el 94, ¿sí?, que tuvimos un alto porcentaje de observadores, pero ese ya fue rebasado. Yo lo atribuyo a una buena campaña del instituto que se posicionó durante meses para ser observador electoral. Simple y sencillamente en la página de nuestro instituto, más de 3 millones visitaron el sitio de cómo ser observador electoral y otros tantos solamente, y se quedaron leyéndolo y lo replicaron y lo imprimen, y otros tantos solo lo revisan para hacer. Es decir, no solamente de parte de actores políticos está la invitación ha sido exitosa. En los estados nos dan cuenta también las entidades de la cantidad de acciones
que hicieron informativas para invitar a ser observadores electorales. No podían ser militantes de partidos políticos. El instituto garantiza que ni un militante de partido político es observador electoral, ni un servidor público que tenga que ver con programas sociales es observador. Nadie que haya competido en el proceso anterior es observador. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de filtros en donde cruzamos la información del solicitante y decimos no por este requisito, justamente para lograr que quienes se acercan a las casillas estén libres de pertenencia a cualquier partido político o tema que pueda causar escozor en las personas que de pronto se acumulan en las casillas. Sí, así. Sí, así. ¿Saben qué sí vamos a observar? Otro corte de estación. Así que no se vaya, regresamos. Chamuccionario ilustrado. Carroñero. Animal muy mamífero y bastante culeiforme. Algunos de su especie pertenecen a la suborden de los tebeastecáceos. Suele alimentarse de su propia mierda y es depredador en redes sociales. Desestabilización. Pérdida del equilibrio causada por una presión del norte, conocida como efecto Johnson, y originada por una inconsistencia naranja ocasionada por una inercia muy necia. Embajador. Palabra compuesta que mezcla la acción de empeorar con la de rebajar y dejar como trapeador. Seguimos aquí en Chamuco TV, un programa muy especial porque estamos en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, y estamos platicando con la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Guadalupe, en esta elección judicial va a coincidir el mismo día con unas elecciones en 2 estados de la República, en el estado de Veracruz y en el estado de Durango, donde se van a elegir presidentes municipales, Congreso y demás. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a ser en la misma ubicación geográfica? Ese ha sido todo un tema. Comparto con ustedes desde que vimos la reforma, nos ubicamos ya en el 2027, en donde vamos a coincidir en todo el país. Si la reforma permanece como está y no sufre ninguna modificación en el Poder Legislativo, estaremos coincidiendo el proceso electoral federal del Poder Judicial más de las diputaciones federales, el proceso local de gobernatura en 15 estados y de la República y sus ayuntamientos, y en el resto hay procesos locales y proceso electoral judicial local. Muchos procesos. Estamos hablando que es en este momento para el instituto es como un laboratorio el tema de Veracruz y de Durango. En el modelo operativo que nosotros propusimos y acordamos para este ejercicio del Poder Judicial, establecimos casillas seccionales. En los otros modelos son casillas de hasta 750, es decir, en una casilla puede existir aquello que conocemos como básica, contigua, contigua 1, contigua 2, hasta la N, dependiendo del número de votantes en la sección. Eso hace que en estos 2 estados, en este momento, tengamos 2 tipos de ubicación. La que tiene que ver con el Poder Judicial, que va a ser la casilla única para el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local. Y coincidimos en esa ubicación con alguna del proceso electoral local, y las otras que se desagregan de hasta 750 tienen sus ubicaciones normales en los estados. De tal manera que incluso en este momento ya también tomamos una previsión para en los momentos en que nuestros funcionarios de casilla tengan que salir a votar por los otros procesos electorales. Estábamos hablando de 28,000 compañeros funcionarios de casilla que estarán teniendo que salir a una dirección cercana a emitir el voto de manera local. Porque en el lugar en donde se encuentran, que es lo que siempre tenía previsto el instituto, son de las cosas
que tenemos que ir revisando y actualizando, pues siempre teníamos boletas disponibles para los funcionarios. Además, siempre pertenecían a la casilla donde están. Hoy la casilla es toda la sección, por lo tanto habrá unos que tengan que salir y tenemos la posibilidad de que voten en la judicial, pero no necesariamente van a coincidir sus nombres en la casilla con referencia a lo local. De tal manera que ese es un reto adicional, porque la colaboración que tiene el Instituto Nacional con los institutos locales es desde la ubicación de las casillas, así que capacitamos en ambos estados a los funcionarios de mesa directiva de casilla que van a estar en la elección del Poder Judicial y a los que van a estar en la elección local. ¿Y va a haber casillas especiales? Hay casillas especiales, sí hay casillas especiales, y ahí podrán votar todos aquellos con migrantes, hermanos migrantes, con nacionales, que se encuentren en territorio nacional, que tengan emitido una credencial desde Ya sabes que en los migrantes tenemos credenciales que se emiten con domicilios de allá y otras que se emiten acá, entonces podrán también emitir su voto en las casillas especiales. ¿Y qué seguridades tenemos como ciudadanos de que el voto se va a respetar, de que no se van a mal utilizar las boletas? El asunto de los paquetes que vamos a estar entregando de boletas disponibles para los ciudadanos, pues corresponde a 6 elecciones, de tal manera que tenemos 2.500 votantes por 6, estamos hablando de 12, 13, 14, como 14.500 o 15.000 boletas disponibles para las 6 elecciones en cada casilla. En el ejercicio de medición de tiempos, normalmente en un proceso ordinario se tiene la opción de inhabilitar con doble raya todos los funcionarios de casilla las boletas sobrantes, porque no nos ocupa ni 20 minutos hacerlo. Claro. En el estimado que se hace de inhabilitar esta cantidad, si hablamos del 50%, son 6,000 de alguna manera, el tiempo que les consume a los funcionarios hacer la inhabilitación, pues es un tiempo muy extenso, 6 a 8 horas, 9, 10 horas, y no da oportunidad de iniciar de manera inmediata el cómputo. Porque la otra diferencia es, regreso a la pregunta, y entonces estamos entregando los paquetes debidamente flejados, embalados correctamente, de tal manera que contienen una bolsa que no se puede abrir a menos que ya vayan a ser utilizadas esas boletas, y así igual tendrán que regresar, es decir, no están a disposición de nadie. Las boletas están debidamente empacadas y si no son utilizadas se contabilizarán los paquetes completos. Todo esto es en aras de que el tiempo que nos designan los ciudadanos para ser funcionario de casilla sea altamente efectivo, como siempre ha sido, y no hacer cargas adicionales que no estaban contempladas en los otros procesos por las cantidades. Eso no significa que no va a haber seguridad en que nuestro voto se cuente bien, se reciba bien, esté debidamente ingresado a la urna. Al momento de hacer la separación de los colores, vamos a tener también el debido cuidado para contabilizar cuántos por cada color y sacar así la participación ciudadana que tuvimos en cada casilla. No corre ningún riesgo el voto, no hay una sola actividad que se realice en la casilla que no sea revisable, que no sea transparente y que no sea motivo también de la cadena impugnativa. Siempre queda la posibilidad de la impugnación y que llegue al Poder Judicial, al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es decir, las garantías para respetar el voto están puestas desde el instituto, y si alguien supusiera que no es así, existe la cadena impugnativa para hacerlo correcto y tendrá el cauce debido. El otro tema es que ya cuando esto se convierta en paquete de votos, no de boletas, y que ya inicia el traslado hacia los centros de cómputo, podrán ser acompañados por los observadores que así lo deseen.
bajo sus propias condiciones y recursos, ¿no? Pueden acompañar el tramo de recorrido, lo cual sería muy favorable, más si lo sacan en video de cómo se van custodiando los paquetes hacia el centro de cómputo. Una vez en el área de los distritos del Instituto Nacional Electoral, la cámara está abierta, estará transmitiéndose en vivo en cualquier lugar, en los 300 distritos. Si no estamos presentes, lo podemos ver desde nuestro celular o desde nuestros domicilios, oficinas y demás, cómo va el cómputo que nosotros queremos, el del distrito 1 al 300, en el estado que cada uno elijamos ver cómo están los resultados, de tal manera que la garantía de transparencia y de respeto al voto está al 100% garantizada. Guadalupe, hay otro tema que pues es difícil de tratar porque estamos viendo mensajes muy contundentes, incluso de parte de una televisora, llama a no votar, pero también hay mensajes más violentos que hacen que la gente se asuste. La violencia, los asesinatos a candidatos, en Veracruz, por ejemplo. ¿Qué riesgo implica esto? ¿Pone en riesgo la elección? ¿Pone en riesgo la participación? Desde el proceso electoral anterior, cuando nos hacían este cuestionamiento, que fue además todo un tema, el tema del crimen organizado y su injerencia en el proceso electoral por parte de los actores políticos, que uno lo entiende porque están en la contienda y están en sus campañas y están en sus propuestas, pero no puedes caer en esas circunstancias. Siempre hemos dicho que el tema de seguridad no corresponde al Instituto Nacional Electoral y que siempre lo elevamos a las áreas competentes. Eso no es de ahorita, es de toda la vida. Hemos pedido el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a nivel federal, a nivel de las entidades federativas, desde el traslado de la documentación y el día de la jornada. ¿Por qué hacemos eso? Justamente porque la ciudadanía tiene que sentir esta confianza de salir y estar seguro en su recorrido hacia la casilla y que nada va a ocurrir. Hay rondines que se realizan, hay rondines normales, hay rondines medianos y hay otros intensos. Depende del conocimiento que se tenga en la entidad. En todos los estados hay una mesa de seguridad instalada y aquí con nosotros hay una mesa a nivel nacional en donde estamos teniendo estos temas y atendiéndolos. Pero no podemos nosotros olvidar que el conocimiento del Instituto Nacional Electoral tiene que ver con la parte operativa del proceso electoral. El personal nuestro en los distritos conoce perfectamente en qué colonia le han dicho que no puede instalar casilla porque no tienen servicios básicos, en qué otra parte no puede instalar casilla porque es una zona de respeto étnico, en qué otra no puede instalar casilla porque hay accidentes geográficos que tiene que ver porque si hay lluvia y hay un río que se desborda y entonces, bueno, ese conocimiento que es técnico operativo nos permite a nosotros poner en las mesas de seguridad estatales estos temas y que sean tratados desde el punto de vista de los responsables de seguridad. Y claro que hay vandalismo, delincuencia, problemas de carácter político, problemas de carácter económico-social, agrupaciones, grupos de estos, de bandas, vamos a decir. Todo eso lo tiene nuestro personal muy acreditado y siempre lo ponemos en la mesa de seguridad de los estados y se toman las medidas necesarias. Y así, por eso digo que si ayer hubieran sido la instalación de las casillas, solo 4, y que 4 solamente estén, nos habla de una diferencia muy fuerte con respecto al anterior proceso. Solamente 5 personas han pedido seguridad a nivel federal. 5 casos de solicitud atendidos al 100%. O sea, no solamente no está en riesgo la elección, sino que está todo asegurado desde una semana antes de la elección. Sí, o sea, traemos una coordinación con las fuerzas de seguridad a las cuales respetamos y por supuesto agradecemos enormemente que nos acompañen en todos nuestros recorridos, porque eso le da garantía al ciudadano de salir con tranquilidad. Debo decir, aquí es muy fuerte el tema de reconocer que ni en el tiempo de la pandemia se dejaron de instalar las casillas. Y era un tema mucho más fuerte que el tema del crimen
organizado. La pandemia estaba en todos lados, en cada rincón, en cada parte de nuestro país y en el mundo entero, acechando para acabar con la población. Era la sensación que teníamos. Se tomaron todas las medidas sanitarias y pudimos llevar a cabo un proceso electoral tranquilo, garantizado, igual que hoy. Siempre el tema de la delincuencia organizada ha sido punto de conversación en las mesas de seguridad, no de este proceso ni del anterior. Desde que el IFE nace, ese es un tema que se coloca como punto fundamental para poder garantizar esta tranquilidad. Entonces podemos llamar al voto con mucha tranquilidad, podemos decir salga porque los trabajos de todo el personal del instituto están siendo encaminados para que todos tengamos tranquilidad a salir a votar. Dentro de los grupos de interés que no quieren que esta elección, no querían que se hiciera y ahora quieren que fracase abiertamente, se han dicho muchas cosas, por ejemplo, que si no se llega a un porcentaje de participación no va a ser válida, ¿no? O sea, ya es extremo. No. Entonces, dos preguntas. Una, esto es falso, obviamente. ¿Tiene algún sustento legal? No, ni siquiera metodológico. Y la no sé dónde segunda, se inventa. ¿tienen proyectado cuál sería o cuál puede ser el porcentaje, más o menos? Sí, esa pregunta ha sido siempre una que nosotros mismos nos hacemos y que claro es de interés de todo el mundo. En los ejercicios que se han hecho como el revocación de mandato y consulta popular, hemos estado en el 14 y hasta el 18 de porcentaje de participación. Si lo asemejamos con un ejercicio que por primera vez se realiza y que tiene que adquirir el conocimiento, se tiene que interiorizar en la población, como sucedió con los primeros trabajos del instituto. Yo nunca dejo de mencionar la historia porque hay que poner en contexto. El primer proceso electoral que realizó el Instituto Federal Electoral, en el que ya estaba yo trabajando en ese momento, pues no tuvo la participación así desmedida que esperábamos todos con el esfuerzo que se hacía. Y de ahí nacen una serie de campañas de posicionamiento de la credencial, de acompañamiento de las agrupaciones económicas, de las organizaciones de la sociedad civil para ir promoviendo que saliéramos todos a votar, que confiáramos en el padrón. De ahí nacen las verificaciones nacionales muestrales que acompañan todos los partidos políticos. De ahí nacen una serie de medidas que se van tomando en el camino para generar esta confianza. No podemos hablar de un porcentaje de votación que valide o invalide una elección. El sistema electoral mexicano es de mayoría relativa. Con un voto, como lo tuvimos con José López Portillo, para la presidencia de la República, se gana. Y es tan legítimo como si hubiera votado el 100% de la lista nominal de electores en ese momento. Ese es el sistema electoral mexicano. No nos apartemos de lo que establece nuestro sistema electoral. Si queremos agregarle, promovamos en la Cámara de Diputados reformas jurídicas que establezcan porcentajes de votación y entonces estaríamos hablando en nuestro país de un sistema electoral distinto al que actualmente existe. Así que no hay ni un porcentaje que se establezca que determine desde fuera, con metodología la que fuere, que hay un porcentaje mínimo para que sea válido el proceso. Con la votación que obtengamos, la garantía es toda la certeza que da la preparación de este proceso electoral y que valida jurídicamente el ejercicio del voto y nuestro derecho a ejercerlo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué A votar. Y en verdad te agradecemos muchísimo toda esta cátedra electoral. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerlos aquí. Un gustazo tenerlos aquí. No, al contrario. Esta es la casa. Muchas gracias y pues vamos todos a votar. A votar. El 1 de junio salgamos. El otro domingo hay que ir a las casillas y emitir nuestro voto. Y ya lo sabe, señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar, para que lo comprenda bien, porque es muy importante esta elección. Cuídese mucho, nos vemos a la próxima y no se pierda en los postcréditos el edito rap de El Fisco. Cuídense mucho. Todos a votar. Chao, chao. A votar. Bye. Si en comicio judicial esa tal Pati Chapoy va y me pide no votar, yo le digo yo sí voy. Su patrón Salinas Pliego se le nota desde luego que el señor está molesto porque debe hartos impuestos.
Tras la elección judicial llegarán jueces honestos y el tío Richie hará de gestos y pagará un dineral. Salinas Pliego va mal y pide hacerle boicot a la elección judicial y lanzar vedettes y bots. Aunque meta mucho spot, que se entere y que lo sepa, que se meta su boicot por donde mejor le quede. Pa' que paguen lo que deben los magnates evasores y desquiten lo que deben, vota por tus juzgadores. Sí que sí voy a votar por jueces y magistrados, mi lista voy a llevar, tengan fachos desgraciados. Votaré para que pague ese tal Salinas Pliego, que se sepa y se propague que ya va a pagar a huevo. Gobiernícolas unidos pa' que paguen evasores, aunque le hagan de harto ruido soltando malos olores. Tomen chocolate, paguen lo que deben, que pague el magnate, vota por tus jueces. Tomen chocolate, paguen lo que deben, que pague el magnate, vota por tus jueces.